Buenas tardes, niños. Espero que estén súper bien. Bueno, como mencioné la vez anterior en la reunión, hoy voy a hacer la retroalimentación de la primera guía, que corresponde a la semana del 17 de marzo cuando comenzó la pandemia. Los ejes que yo voy a evaluar son escritura y lectura, que son fundamentales en la asignatura de lenguaje y comunicación. Voy a evaluar la comprensión profunda de lo que leen ustedes, por supuesto, y además voy a leer el pensamiento lógico para componer creaciones propias. En este caso era la composición de un cuento, que voy a evaluar el inicio, el desarrollo y el final de esta historia. Voy a empezar las instrucciones generales. Primero, la guía consta de 40 puntos totales. Las instrucciones generales son: lee atentamente, marca la idea principal y pega la guía en tu cuaderno. La primera actividad es: escribe un cuento sobre un niño que va por primera vez a la playa. Esto redáctalo en 15 líneas, tomando en cuenta el inicio, el desarrollo y el desenlace. Para llevar a cabo esta actividad, ustedes se imaginan como si fueran un niño que va por primera vez a la playa, crean una aventura de este niño en la playa y un final para su historia. Y como sugerencia que aparece, para hacerlo, empieza con una lluvia de ideas. Imagina ser un niño, ¿cierto? Que va por primera vez a la playa. Ordena tus ideas utilizando los números. El número 1 para las más importantes, el 2 para las menos importantes y así sucesivamente, ¿cierto? Para ordenar nuestros pensamientos. Voy a pasar con la segunda actividad. Esta corresponde, dice: lee el siguiente cuento y responde las preguntas que aparecen a continuación. Nuestro cuento se llama La ratita presumida. Para desarrollar esta actividad, niños, ustedes tienen que aplicar las estrategias de comprensión de lectura vistas en clase. Como por ejemplo, la primera estrategia consta de al leer el título de nuestro cuento, imaginarlos, tener una idea de qué se va a tratar este cuento. En este caso es La ratita presumida. Bueno, ustedes realizan esta lectura detallada, muy detallada, lo van leyendo, marcando lo que ustedes consideren que es importante, por ejemplo, el nombre de la ratita, las actividades que realiza, cómo se desarrolla esta historia. Recuerden que los cuentos no, se abren hacia nosotros, ¿cierto? Nos relatan una historia. Y en este caso era la ratita presumida, que ocurre muchos acontecimientos para que ella logre entender que tenemos que mirar a las personas como iguales, ¿cierto? Y aprende su lección. En este caso aparecen una serie de sucesos que pasan en este cuento que hacen que esta ratita logre aprender su lección. Al finalizar la lectura, que yo creo que ustedes van subrayando lo que consideren importante, vamos con las preguntas. La primera pregunta dice: ¿quién es el protagonista del cuento? ¿De quién habla? De la ratita presumida, ¿cierto? Entonces lo anoto. Puedo anotar la ratita presumida o el nombre de la ratita. La segunda pregunta dice: ¿cuáles son las características psicológicas de la protagonista de este cuento? Bueno, las características psicológicas, recuerden que es la forma de ser, que somos nosotros, ¿cierto? Es cómo se plasma nuestra forma de ser. Por ejemplo, cuando somos graciosos, cuando vemos una persona que es simpática, el compañero que es chistoso, que es agradable, que es simpático, esa es la forma de ser, ¿cierto? Esas son características psicológicas. También podría ser que la profesora Francisca es simpática en las clases o es enojona la profesora. Esas son características psicológicas. Es nuestra forma de ser. Ya esas son las características psicológicas. ¿Cuál es la moraleja del cuento? La moraleja del cuento es la enseñanza que nos menciona este cuento que se llama La ratita presumida. Y dice: explícala con tus palabras, explica la moraleja del cuento, explica la enseñanza del cuento con tus propias palabras. La pregunta número 4 dice: ¿cuál es la idea principal del cuento? Para esto tenemos que entender de qué habla el cuento, qué nos está contando, y vamos anotando la idea principal del cuento. La pregunta número 5 dice: escribe 2 ideas secundarias del cuento.
Las ideas secundarias son aquellas que complementan a la idea principal. Por ejemplo, que la ratita presumida le gustaba decorar con flores. Esa es una idea secundaria que complementa la idea principal de nuestro cuento. La última dice así: escribo un resumen del cuento en 8 líneas. Para llevar a cabo un resumen, tengo que primero entender de qué habla el cuento, de qué se trata, qué es lo que me cuenta este cuento, ¿cierto? Y para eso lo explico con mis palabras en 8 líneas. Un resumen es algo compacto, pequeño, que yo explico con mis palabras de qué se trata el cuento. Eso es un resumen. Bueno, niños, ha finalizado esta retroalimentación de la primera guía. Espero que les haya gustado. Un abrazo enorme y me despido. Nos vemos en la próxima retroalimentación.